Después de aquel accidente trágico en el que perdí la vista, y tras aquella visita de mi tía Margarita, en la cual me había prometido que estaría al tanto de mí, durante mucho tiempo no supe de ella. Prácticamente pasaron casi 10 años. En todo este tiempo, la vida dio muchos giros. Por una parte, Mariana, quien me había botado como a un maldito perro, ella se volvió a casar, ni más ni menos que con el dueño de aquella tienda en la que trabajaba. Nada tonta mi ex esposa, se consiguió un hombre adinerado, uno que la pudiera mantener sin que ella tuviera que esforzarse. A aquel tipo no le importó que Mariana ya tuviera hijos, pues ese señor, el cual llevaba el nombre de Alfonso, ya era un hombre divorciado. Él tenía 2 hijos con otra mujer, pero en fin, había toda una telenovela detrás de la relación, o mejor dicho, del matrimonio de mi ex esposa con el señor Alfonso. Por otra parte, mi vida se volvió muy pero muy solitaria. Ya no recibía visitas, solamente mis padres estaban al cargo de mí. Sin embargo, ellos ya estaban envejeciendo, estaban cansados. Y aunque nunca me lo dijeron porque me trataban con amor, yo para ellos solo representaba una carga. Pero tras esos 10 años, fue que recibí nuevamente una visita inesperada de mi tía Margarita. Aquel día, nomás escuché el caminar de mi tía, sus pasos firmes, llenos de determinación, de frialdad. Mi tía le pidió a mis padres que la dejaran hablar conmigo a solas. Mis papás decidieron aprovechar para salir a hacer algunas compras. Ya al estar mi tía Margarita y yo a solas, fue que agarró una silla, la arrastró justo frente de mí, se sentó y empezó a hablar conmigo. Sé que te sorprenderá mi visita, Marcos. Sin embargo, no soy yo quien quiso venir. Algo superior me trajo hasta ti, y eso es lo que te quiero explicar. Mi tía Margarita hablaba con mucha incertidumbre. Sus palabras estaban impregnadas de un profundo misterio. Como bien te puedes dar cuenta, Marcos, yo ya no soy una mujer joven. Soy prácticamente la mayor de todos mis hermanos, y mi estado de salud ya no es el mejor. Desde aquella ocasión que enfermé, el mal ha seguido conmigo. Eso de curar personas no siempre es bueno, porque poco a poco uno va acumulando un poco de ese mal, una lo absorbe y termina impregnada de aquellas enfermedades. En mi caso he cumplido mi misión, Marcos, y mi muerte está cerca. No me queda mucho tiempo. Y la razón por la que estoy aquí es porque estoy buscando a alguien que pueda continuar con mi legado, con mi conocimiento, alguien que siga ayudando gente. Y creo que la persona indicada eres tú. Me sorprendía más lo que mi tía Margarita me decía. ¿Cómo es que yo iba a seguir su legado? Yo no tenía conocimiento sobre la magia, o bien, ya me había sentido rechazado por aquel Cristo sin ojos, por el simple hecho de que me castigó con aquel accidente. Te parecerá bastante extraño, Marcos, pero te juro que me sorprendió bastante el hecho de que te hayas acercado por tu propio pie a pedirle favores al Cristo que tengo en mi habitación. Te juro que no cualquier persona podría hacerlo, solamente alguien que ya tuviera un don, un poder especial en su interior, pues para poder hablar con esa deidad es necesario un poco de preparación. Y tú, sin haber hecho nada, con tan solo acercarte, arrodillarte y pedir, fue que el Cristo te escuchó, y es por eso que creo que es necesario vengas a vivir conmigo. Yo te voy a ayudar, te voy a enseñar a que te comuniques con Él, para que así puedas seguir con el trabajo que yo estoy dejando a causa de mi muerte. Te pido que no lo pienses mucho, Marcos. Ponte a pensar que, para tus papás, va a llegar el momento en que será imposible te puedan cuidar. En cambio, yo te voy a asignar a alguien que te ayude, que te guíe y que te acompañe al resto de tu vida.
Aún eres bastante joven y te quedan muchos años para recorrer. No veo que tengas muchos caminos en la vida, Marcos, así que necesito me des una respuesta. Te anticipo que el Cristo está de acuerdo con mi decisión e incluso está dispuesto a cumplirte un favor más a cambio de tu lealtad y tu servicio. No podía creer lo que me estaba pasando. Tenía miedo. No sabía cómo enfrentar aquella verdad, esa realidad. Sin embargo, aquello que me proponía mi tía me llamaba mucho la atención. De inmediato me nació un horrible odio y una necesidad de volver a utilizar los poderes de aquel Cristo extraño. En primera, para vengarme de alguien que me había hecho mucho daño. Así es, Mariana sería la víctima. Estuve dialogando con mi tía un buen rato. Yo tenía muchas dudas. No sabía si ese era el camino correcto en mi vida. Sin embargo, al terminar de convencerme, yo le pedí aquel favor. Está bien, tía Margarita. Voy a aceptar lo que usted me encomienda. Voy a ser leal a ese extraño Cristo sin ojos. Pero a cambio, quiero pedirle de favor que mi antigua esposa Mariana sufra. Quiero que la maldita pague, porque mire, en cuanto yo perdí mi vitalidad, mi vista, y quedé como un ser casi inservible, ella corrió a los brazos de otro. Esa es una humillación que no le he podido perdonar. Y si su Cristo me puede ayudar con ese favor, entonces yo seguiré y continuaré con su trabajo, tía, eso se lo aseguro. Así que le pido confíe en mí. Ya con aquel pacto completamente realizado, en cuanto llegaron mis padres, mi tía Margarita habló con ellos. Mis papás estaban de acuerdo. Para ellos no fue difícil deshacerse de mí, pero yo comprendía. Yo había sido una carga y ya no quería darles más molestias. En fin, que si la vida estaba abriendo un camino distinto para mí, uno en el que sería útil, entonces lo aceptaría. De la mano de mi tía Margarita regresamos a aquel rancho de San Agustín. Estaba bastante lejos, pero ahí, por fin, estando en su casa, lo primero que me recibió fue aquel extraño aroma, aquel tono de fragancia que me hacía sentir relajado y en un tono místico. De inmediato y sin perder tiempo, mi tía Margarita llamó a una persona para que se acercara. Rocío, Rocío, ¿dónde estás, mi niña? Ven de inmediato para acá. Quiero que conozcas a Marcos. De inmediato se acercó una muchacha. Parecía que estaba lavando trastes o algo así. Y al acercarse, y al escuchar la voz cuando me saludó, me di cuenta que era una muchacha de unos 20-22 años aproximadamente. Mi tía Margarita empezó a platicar con nosotros y nos fue llevando a aquella habitación donde se encontraba el Cristo extraño sin ojos. Muy bien, Rocío, pues ya que estamos aquí, a ti ya te he puesto muy al tanto de la situación. Sabes bien de mi enfermedad y que me queda poco tiempo. Y aquí, como verás, Marcos tiene esta debilidad. Él no puede ver. Así que voy a necesitar que tú te conviertas en sus ojos. Voy a ocupar que lo guíes siempre y estés a su lado para todo lo que le reste de vida. Prácticamente lo único que te puede separar de él es la muerte. Y en lo que respecta a ti, Marcos, debes respetar y apoyarte de Rocío en todo momento. Ella estará a tu servicio, más fiel que un perro, eso te lo puedo asegurar. Y pues ya que estamos aquí en el cuarto, debo platicarte algo que te va a interesar, Marcos. Sé que el Cristo que está ante ti y que no puedes ver, te genera mucho misterio. Te voy a decir que no hay una fórmula secreta para que te comuniques con Él. Simplemente usa tu fe, tu corazón, tu intuición. A través de esta última, Él te va a entender y te va a ayudar a que tomes las mejores decisiones. También te has de preguntar sobre el origen del poder de este Cristo. Realmente no es una figura particular y nada tiene que ver con el Cristo tradicional. Esta figura prácticamente fue profanada.
Hubo una bruja que me la regaló en el pasado, la cual ahora ya no vive. De hecho, para que ella pudiera heredarme su poder, cuando ella murió, mandó extraer sus ojos y los colocó dentro de este frasco. Este frasco yo lo guardo aquí, justo debajo del gabinete, a los pies de este Cristo. Aquella bruja los puso como una ofrenda, la cual sirve para que este Cristo pueda tener contacto con el mundo, pueda entenderlo y así ayudarnos. Cuando yo muera, mis ojos también serán extraídos, serán colocados como ofrenda en este líquido que puede conservarlos por muchos años. Tengo entendido que esto puede volver más fuertes los poderes del Cristo. Sin embargo, te pido, Marcos, que seas cuidadoso con lo que pides. Cada que venga una persona a solicitarte un favor, tu intuición te dirá si puedes o no ayudarle, y sin embargo, debes tener muy en claro que siempre deberá haber una ofrenda para esta deidad. Muchas veces tú podrás proponer cuál sea esa ofrenda. En otras ocasiones, el mismo Cristo cobrará el favor de la manera que crea más conveniente. Por lo tanto, te pido que no abuses de este poder, porque la finalidad misma de lo que tienes que hacer es ayudar, es servir. Todos aquellos días transcurrieron muy rápido. Mi tía estuvo enseñándome cada vez que llevaba un paciente, cada que alguien iba a visitarla. Yo era testigo de lo que ocurría y de ahí fui aprendiendo. La vida de mi tía se fue extinguiendo también de forma rápida. No pasaron siquiera 3 meses, cuando una noche ella cayó en cama. Fueron 2 días de agonía, hasta que finalmente murió. Para su funeral, recuerdo que fueron algunos familiares, incluidos mis padres. Como ya era predicho, Rocío, aquella muchacha que me iba a ayudar, fue quien se encargó de ayudarme, pues yo tenía la misión de extraer los ojos de mi tía Margarita para colocarlos dentro de aquel frasco que contenía el líquido que los conservaría por mucho tiempo. Fue para mí una tarea bastante cruda y difícil. Francamente, no sé cómo es que lo pude hacer. Recuerdo perfectamente que Rocío me acercó al cuerpo de mi tía y puso en mis manos algo que era parecido como a una cuchara. Sin embargo, sobre el borde habían afilado todo aquello, para que así fuera más fácil enterrarlo y cortar los nervios para poder extraer aquellos ojos. Sentí la sangre que escurría por mis manos, el aroma extraño y fétido del cuerpo de mi tía. Sentí muchas ganas de vomitar. Sin embargo, en ese momento, es como si en mi mente una visión de aquel Cristo me hubiera hecho entender que estaba haciendo lo correcto. Terminé aquella labor, coloqué los ojos dentro del frasco, lo cerré y lo puse en las manos de Rocío. De inmediato ésta me llevó a lavar las manos y me dijo que ella se encargaría de rellenar los ojos de mi tía, los cosería para que así nadie sospechara de que sus ojos habían sido extraídos. Durante el funeral me encontré con varios parientes, incluidos mis padres, a quienes con gusto saludé. Estos me ofrecieron la posibilidad de regresar a la casa, pero me negué. Mi lugar ya no era allá, sino en casa de mi tía Margarita, para estar al servicio de aquel Cristo sin ojos. De estar platicando con mis padres aquel día, fue que me enteré de que Mariana, mi exesposa, había sufrido una condición. Nadie sabe qué enfermedad le dio. Sin embargo, había quedado paralizada de la mitad del cuerpo, de la cintura para abajo. Ella no tenía movilidad. Todo esto la empezó a deteriorar, al grado de que su esposo, aquel hombre de dinero con el que se había casado, terminó botándola. La echó de su vida como a un maldito perro, tal y como Mariana me echó a mí de la suya. Sabía que esta era la única señal que esperaba para saber que estaba en el camino correcto, para entender que aquel Cristo me había concedido ese favor especial a cambio de mi lealtad y del servicio que mi tía Margarita me había encomendado. Después del entierro de mi tía,
empecé a sentir un vacío. La soledad de aquella casa me pesaba mucho, tal y como la responsabilidad que había adquirido. Rocío era una muchacha muy amable. Ella siempre estaba al tanto de mis necesidades, sobre todo cuando empezaron a llegar los primeros pacientes. Recuerdo perfectamente que una tarde-noche llegó un hombre acompañado de su esposa, la cual se encontraba embarazada. Aquellos entraron a la habitación. Rocío fue quien se encargó de recibirlos, atenderlos y ponerlos ante mí. Aquel hombre me decía que sus tierras no habían sido fértiles y que entonces necesitaba la ayuda de un milagro, de esos de los que hacía mi tía Margarita, para que así sus tierras volvieran a dar alimentos, para que pudiera comer su familia y también para que pudiera seguir vendiéndolas. El hombre mostraba desesperación. Al parecer su situación era grave, era crítica. Yo estuve ahí pensando, concentrándome. Era la primera vez que recibía a alguien, pero traté de mantenerme sereno. Recordé la imagen de aquel Cristo. Es como si la pudiera observar vívidamente, aunque yo no tuviera la capacidad de ver, pues no tenía ojos. Hubo una sensación en mi pecho, una intuición, diría mi tía Margarita. Aquella me decía que en efecto sí se le podía ayudar al hombre, pero el precio o la ofrenda a hacer era el mismo Cristo oscuro quien la determinaría. Le hice saber esto al hombre. Aquel se quedó pensando. Él ya había escuchado los rumores de que había que pagar los favores al Cristo, pero a él no le quedaban muchas opciones. La desesperación le hizo decirme que sí, que aceptaba el favor, a cambio de los deseos que el Cristo propusiera. Fue Rocío quien les pidió se arrodillaran ante aquella figura, que escribieran en un papel lo que estaban deseando y que lo dejaran ahí. Mientras tanto, mi ayudante comenzó a rociar fragancias, aquellas que tanto me llamaban la atención. Se empezó a crear una atmósfera bastante densa, una energía muy fuerte. Yo empecé a sudar frío y sabía que estaba siendo un canal de comunicación entre aquella deidad oscura y aquellas personas que estaban ante mí. Después de un momento les pedí que era suficiente, que podían marcharse. Aquel hombre se arrodilló y me besó la mano, también su mujer. Ambos se fueron y yo empecé a sentirme muy agotado. Casi no podía ni ponerme de pie y Rocío se encargó de ayudarme. Me recargué sobre su hombro y me llevó directo a la cama. Ella me hizo saber que era normal, que el intercambio de energías era tan fuerte que yo iba a terminar exhausto. Ya con el pasar del tiempo me acostumbraría a manejar dichas energías y entonces podría atender más pacientes por día, aunque realmente era extraño. No siempre había gente que consultaba. Estaba seguro que se lo pensaban bastante bien, porque muchas veces los precios eran muy altos. En el caso de aquellas personas que me visitaron, no pasó mucho tiempo para que el precio de la ofrenda fuera cobrado, pues tras transcurrir 2 semanas, aquella mujer, quien tenía cerca de unos 6 meses de embarazo, un día de pronto se le vino el niño, se le reventó la fuente y tuvieron que llamar a las parteras para que le atendieran. No hubo modo de ayudarla. Aquel niño nació, pero estaba deforme. Su cuerpo aún no estaba desarrollado por completo, pero lo más extraño es que más allá de haber nacido prácticamente muerto, es que aquel niño tampoco tenía ojos. Es como si tampoco los hubiera desarrollado, o quizá es que el Cristo oscuro se los había arrebatado. Esto en señal de ofrenda, tal y como me ocurrió a mí. Sabía que era la señal más clara de que el milagro para aquel matrimonio sería en efecto una realidad, pues el precio había sido pagado. En efecto, a los pocos meses las tierras de aquel hombre florecieron, dieron muchos productos, maíz, verduras, frutas, y de ese modo salieron de su pobreza. Se repusieron pronto y después ya habían encargado otros bebés.
Ahí me sorprendí de lo rápido que la gente se olvida de sus muertos, mucho más cuando estos acaban de nacer, pues al no haber dejado todavía una huella fuerte en esta vida, en esta existencia, muchos de los padres que sufren de pérdidas, en ocasiones rápido vuelven a encargar. Sé que no es en todos los casos, hay otros donde la situación es más triste, pero en fin, cada quien a sus vidas, y yo tenía que seguir con lo mío, ayudando a más personas. Fui atendiendo gente, fui haciéndome de cierta fama. La gente hablaba de que el sobrino de Margarita era igual de bueno que ella, o incluso hasta mejor. Pero yo no hacía caso de los comentarios, yo me dedicaba a hacer mi trabajo, y lo hacía bien. Sin embargo, dentro de tanta ayuda que hacía, a veces me ponía a pensar que yo también necesitaba un poco de afecto, de ayuda, pues me sentía bastante solo. Y eso me deprimía bastante. Mi vida era vacía y solitaria. Tenía a Rocío, pero ella no la podía yo ver como una mujer, simplemente era mi ayudante, pues eso le había encomendado mi tía Margarita. Fue para una ocasión que una mujer llegó ahí conmigo, buscando atenciones. Rocío la acercó junto a mí, y la mujer, que apenas podía hablar, pues estaba con un nudo en la garganta, me hizo saber que uno de sus hijos estaba extraviado. Había ido a buscar la fortuna a los Estados Unidos, pero no regresaba. La mujer decía que tenía ganas de ir a buscarlo, pero no tenía quien le cuidara a su otra hija, una muchacha de 19 años, la cual al parecer no era muy brillante, no sabía hacer muchas cosas. Estuve concentrándome para saber cómo ayudar a esa mujer. De inmediato visualicé a aquel Cristo de los ojos vacíos, y me comunicó que aquel muchacho estaba vivo. Mi intuición de inmediato me llevó a darle la noticia a la mujer. Le dije que su hijo estaba con vida, y que el Cristo podría abrirle el camino para que pudiera regresar, pues el pobre se había quedado cerca de la frontera, pues había sido deportado, y estaba pensando en intentarlo nuevamente. La mujer me pidió la ayuda. Me dijo que ya no quería que su hijo lo intentara, pues se lo podrían matar por allá, o incluso al caminar por el desierto, se le podría morir. Me dijo que podía tomar todo lo que quisiera, que ella me lo daba con tal de que le regresara a su muchacho. En ese instante, no sé por qué, pero el aroma que desprendía la muchacha empezó a alterar mis sentidos. Hacía mucho tiempo que no estaba yo con una mujer, y la presencia de la hija de la señora empezaba a ponerme un tanto nervioso, lleno de deseo, quizá podría decirlo. Por eso es que, aprovechándome de la situación y violando un poco el código ético que mi tía Margarita me enseñó, fue que le hice una propuesta a la mujer. Me gustaría que se acercara a su hija un poco. Permítame tocar su rostro. Voy a ser muy directo con usted, señora, pero sabe, yo puedo hacer que su hijo regrese, pero a cambio, me gustaría que su hija se quede aquí conmigo, que sea mi mujer. Yo no puedo casarme porque estoy ejerciendo esto que usted sabe, la brujería y las prácticas oscuras. Prácticamente me excomulgan de la posibilidad de casarme con ella, pero le prometo que la cuidaré, la amaré y le daré lo mejor de mí. Ella estará protegida por mí y por la deidad que tiene frente a usted. Así que piénselo, señora, usted dirá. Aquella chica era bastante tímida, sin embargo, obediente. Se acercó a mí y con mis manos empecé a acariciar su rostro. Me acerqué a su cuello, a su pecho. Empecé a oler. Hacía tanto que no tenía a una mujer tan cerca, una que provocara mis sentidos, que despertara mi deseo de amar, de querer y sobre todo el del placer carnal. Le dije a la señora que teníamos un pacto, le pedí que escribiera su deseo en una papeleta, que la colocara justo a los pies del Cristo. Se repitió nuevamente el ritual en el que mi ayudante comenzó a rociar las esencias, prendió las veladoras y llegado el momento de terminar el ritual, le pedí a la mujer que se fuera, pero que dejara conmigo a su hija.
Aquella chica, con tal de complacer a su madre, no puso objeción. La mujer se retiró y Rocío también, dejándome a solas en aquella habitación, junto con esa chica de nombre Mari. Para ese momento las sesiones ya no me agotaban, al contrario me revitalizaban. Por eso es que aproveché esa energía para empezar a acariciar, a seducir y a hacer mía a aquella muchacha. Comencé a retirarle la ropa, a besar su piel, a sentir su tacto y a percibir su aroma. Mis sentidos se encendieron, sobre todo de saber que esa mujer estaba dispuesta a entregarse a mí. A ella no le importaba que mi rostro estuviera un tanto desfigurado, que yo no tuviera ojos. Mi aspecto no le aterraba, y eso me empezó a hacer sentir que podía enamorarme de ella, a hacerla mi compañera de vida, y por qué no, quizá hasta la madre de mis hijos. Aquella chica Mari se quedó a vivir conmigo. Su madre estaba contenta, porque en efecto, su hijo, el que había ido a buscar el sueño americano, volvió sano y salvo. Por esta razón no puso objeción para que su hija se quedara a vivir conmigo. Entre ella y Rocío se encargaban de la casa. Eso sí, a Mari no la dejaba entrar a los rituales. Simplemente se respetaba que Rocío en esos momentos estaría conmigo. Fuimos ayudando a más personas, sanando gente. Eso sí, a veces con precios bastante crueles, oscuros, pero la gente terminaba pagándolos, aceptando que la realidad en aquel pequeño pueblo era más cruda de lo que se pudiera pensar. Pasado un tiempo, mi fama en aquel pueblo había crecido, había ayudado a muchas personas. Ya no tenía tantos pacientes, sin embargo, en agradecimiento, mucha gente me regalaba ofrendas, alimentos, animales para cocinar. De hambre no nos íbamos a morir. Mari estaba ahí conmigo, muy obediente y sobre todo muy leal. Eso me gustaba de ella. Y aunque por el momento, aunque muy seguido la hacía mi mujer, ella no había encargado todavía. No sé qué estaba pasando, pero de alguna manera me preocupaba. Yo quería tener una descendencia, alguien que siguiera mi legado, para que así, tal y como mi tía Margarita me enseñó a mí todo aquello, yo pudiera a un hijo brindarle mi conocimiento. Sin embargo, todas las historias tienen un punto de declive. La mía no sería la excepción, y fue para el momento en el que el señor Gallegos, un hacendado de un pueblo vecino, llegó a mi casa para pedirme mi ayuda, que todo cambió. Aquel hombre era joven, tendría unos 40 años. El hombre estaba bastante preocupado por la salud de su esposa, la cual, por dictamen de los médicos, se había declarado prácticamente como desahuciada. Una extraña enfermedad le estaba arrebatando la vida. Sin embargo, alguien le había contado de los milagros que yo hacía a través del Cristo oscuro, y por eso es que la razón de su visita. Aquel tipo, el señor Gallegos, era un hombre bastante adinerado. Tenía muchas tierras, mucho dinero y propiedades también. Para ese instante, él se arrodilló ante mí, me besó la mano y me hizo la pregunta de que si podía salvar a su esposa. Yo estaba concentrado, tratando de tener conexión con aquel Cristo, y dejaba guiar mi intuición a lo que aquella deidad me hiciera saber. Después de un momento llegué a la conclusión de que sí, había una posibilidad de que el Cristo sin ojos pudiera ayudarle, y se lo hice saber. Señor Gallegos, permítame hacerle saber que las posibilidades de salvar a su esposa son escasas. Sin embargo, a cambio de una ofrenda que ha sido dictada por la deidad que está frente a usted, su mujer podría ser salvada. Sin embargo, usted debe hacer algo grande por la humanidad, porque según lo que me dice el Cristo frente a usted, es que todas las riquezas que usted ha obtenido, muchas han sido a costa del sufrimiento y del sudor de mucha gente inocente, a través del castigo, del dolor y el sufrimiento. Por eso es que usted, para salvar a su mujer, deberá entregar la mitad de toda su riqueza y sus propiedades a la gente pobre. De otro modo,
No hay forma que puedan solucionar la salud de su mujer, así que piénselo. No necesita decírmelo ahora, sin embargo contemple que la vida de su esposa es como un reloj de arena que le queda poco tiempo. Se está agotando su salud y usted deberá decidir, así que piénselo bien. Aquí lo estaré esperando. Al señor Gallegos no le gustó mi respuesta y, como era de esperarse, explotó en ira contra mí. Regalar mi riqueza, pues ¿qué te has creído, indio brujo estúpido? A mí no me quieras ver la cara de pendejo. Tú lo único que quieres es dañarme, afectarme, que no se supone que los milagros no se cobran. Pues ahí sí yo no te entiendo, pero no te voy a dar nada. Y al contrario, tú eres quien debe de pensarlo. O ayudas a mi esposa por la buena, o si no, vas a ver cómo la pagas. El señor Gallegos salió muy enojado. Se subió a su caballo y se fue a toda velocidad. Otros 2 tipos que le esperaban afuera se fueron tras él. No sé por qué, pero sabía que aquello no iba a terminar de la mejor manera. Y en efecto, las cosas se complicarían aún más. Pasó más o menos una semana, cuando en eso el señor Gallegos, un día por la noche, tocó muy fuerte a mi puerta. Señor Marcos, abra la puerta ahora mismo. Rocío fue quien se levantó, abrió la puerta y fue guiando al hombre hasta la habitación del Cristo. Bajé con cuidado las escaleras, pues ya ubicaba bien la casa, así que para eso no necesitaba tanta ayuda. Cuando entré a la habitación me di cuenta de que la mujer, la esposa del señor Gallegos, estaba agonizando. Y en ese instante, el hombre me dijo que estaba bien, que aceptaba entregar la mitad de sus tierras y sus propiedades con tal de que salvara a la mujer. De inmediato supe que ya era demasiado tarde. Por el estado de salud de la señora, no iba a poder hacer mucho. Sin embargo, traté de concentrarme y hacer la petición al Cristo para que me ayudara. Tal y como era de esperarse, tras unos segundos de concentrarme y tratar de recibir aquella señal de intuición, supe que ya no había nada que hacer. Justo estaba por hacérselo saber al señor Gallegos, cuando de pronto su mujer exhaló su último suspiro de aire. Aquel tipo se arrodilló frente a la mujer y empezó a llorarle. Empezó a rabiar contra todos, contra Dios y contra mí. Esto no se va a quedar así, señor Marcos. A ver tú, Pedro, ándale, vayan a traer la carreta. Y tú, Luis, encárgate de estos 3. Estos ya no la van a contar, porque de mí nadie se burla. A mí nadie me hace pendejo. Ustedes nomás son unos charlatanes. Aquel tipo Luis, que era una especie de guarura del señor Gallegos, a punta de pistola, se encargó de someternos, atarnos las manos a la espalda para que no pudiéramos escapar. Tanto Rocío como Mari y yo estábamos dispuestos a negociar con aquel hombre, pero este no podía escuchar ninguna petición. Estaba completamente enfurecido porque no lo pudimos ayudar. Media hora más tarde, aquel tipo Pedro llegó con una carreta y con otro hombre más. Estos nos subieron a la parte de atrás. Habían recibido la instrucción del señor Gallegos de que nos llevaran al cerro a colgar, para que nos dejaran ahí como ofrenda para el pueblo, en señal de que no éramos más que unos malditos mentirosos. Recuerdo que estando ahí tirados tras en la carreta, por el escándalo, algunas personas empezaron a salir de sus casas, a fisgonear, a ver qué tanto estaba pasando. Mientras tanto, el señor Gallegos se encargó de llevar a su difunta esposa a su casa y dejó a su otro achichincle, al tal Luis, para que ahí se encargara de quemar la casa y no dejara rastros de todo lo que habíamos hecho mi tía Margarita y yo, pero también para reducir a cenizas la figura de aquel Cristo oscuro sin ojos. El señor Gallegos era bastante cruel y no se iba a tentar el corazón en cumplir una venganza. Nomás empecé a oler a quemado. La casa ya estaba ardiendo en llamas. El calor era insoportable y en eso aquel tipo, acompañado del otro, arrancaron la carreta a toda velocidad.
El movimiento de la terracería, que era bastante inestable, nomás nos sacudía para un lado y para otro. Ahí íbamos, Rocío, Mari y yo, subiendo por el cerro a toda velocidad, mientras que, en la casa, seguramente el Cristo oscuro sin ojos ya se había reducido a cenizas, junto con todo aquello que había construido mi tía Margarita a través de los años. Recuerdo que estaba ahí pidiendo ayuda. Le pedí al Cristo que me concediera un último deseo, el de ser libre, el de no morir de aquella cruel manera. Estuve ahí suplicándole mientras me concentraba y ponía todo en ello. Íbamos subiendo por un barranco. La noche era muy densa, el frío también. Estoy seguro de que aquellos que conducían la carreta no podían ver bien. El camino era bastante misterioso. Sin embargo, de pronto, me imagino que a causa de mis peticiones, aquellos caballos empezaron a alocarse, a relinchar. Parecía como si se les hubiera metido el demonio, y de pronto, aquellos dos que los conducían perdieron completamente el control de los animales, los cuales terminaron volcando la carreta en aquel barranco. Yo solo recuerdo cómo mi cuerpo daba vueltas y vueltas, cómo me llenaba y tragaba tierra. También a lo lejos escuchaba cómo la carreta caía y cómo los caballos chillaban. Los gritos de todos los que íbamos descendiendo eran muy fuertes, sin embargo de pronto se apagaron. De puro milagro sobreviví. También Rocío, quien de pronto me dio señales de vida. Quien sí no pudo sobrevivir a la caída fue Mari, aquella mujer a la que amaba. Según palabras de Rocío, se había partido la cabeza en dos con el filo de una piedra. El golpe fue tan fuerte que aquello la mató al instante. Sé que no tenía ojos para ver, sin embargo podía visualizar con claridad la escena en mi mente y sabía que no había nada que hacer. A lo mejor, la vida de Mari había sido la ofrenda por el favor, por aquel último que me había hecho aquel Cristo. Aquellos dos que dirigían la carreta también murieron. Sus cuerpos se estrellaron contra las rocas y murieron prácticamente al instante. No sé cómo le hizo Rocío, sin embargo, logró desatarme y yo a ella. Terminamos caminando dentro de la densa noche, a través del campo, del llano, hasta que finalmente llegamos a otro pueblito, donde Rocío conocía a unas amables personas que nos brindaron asilo. Aquellos nos permitieron pasar la noche ahí, nos dieron alimento y nos protegieron. Nos ocultaron de aquellos villanos del señor Gallegos. Pasados un par de días, algunos parientes de Rocío que vivían en otro estado de la República le dieron luz verde para que pudiéramos ir a vivir para allá. No lo pensamos dos veces. Finalmente, habíamos enterado de que la casa de la tía Margarita había sido demolida y destruida por las llamas, así que todo aquello relacionado con el Cristo oscuro sin ojos había quedado sepultado en el pasado. Después de huir, comencé una vida al lado de Rocío. Al final, con ella sí pude tener hijos. Ella se convirtió en mi esposa y pese a que ya han transcurrido muchos años, aún seguimos juntos y he seguido ejerciendo la labor de curandero. No a todas las personas las puedo atender, solo atiendo a aquellas que realmente lo merecen. Desde alguna forma o desde algún lugar, aquel Cristo se sigue contactando conmigo en una forma espiritual, para que así el legado de mi tía Margarita siga muy presente en la vida de las personas que se acercan a mí para pedirme ayuda. Por fortuna el señor Gallegos nunca fue a buscarnos, nunca supo de nosotros. Me doy cuenta de que la vida da muchas vueltas y hoy solamente pienso en terminar mi vida pacíficamente, junto a Rocío y junto a mis hijos. Del hijo que tuve con Mariana en el pasado, jamás lo he vuelto a ver. No he tenido modo de contactarlo, aún pese a lo que le ha pasado a su madre. Sé que Mariana ha de andar vagando por ahí, sufriendo de su terrible condición. Lamentablemente ella se buscó su destino, se metió con las personas equivocadas. No me arrepiento de lo que le pasó, pues así es la vida. Cuando uno hace el mal, simplemente el mal es lo que recibirá.
Sé que existen muchas creencias y que muchos juzgarán esta historia. Para mí es importante que ustedes crean en lo que crean, se puedan aferrar, porque al final la fe que nace de uno como persona es lo que termina creando todos los milagros, pues Dios o quien ustedes tengan en su fe, al saber que son capaces de creer, ellos podrán hacer todo posible. Pero en fin, mi vida ha sido dura pero satisfactoria. Agradezco a mi tía Margarita por haberme enseñado este camino, porque hasta el final de mis días voy a brindar mi servicio, mi lealtad y sobre todo la ayuda a la gente a través del poder que me ha brindado aquel extraño Cristo sin ojos.